Cuando hablamos de inversiones sabemos que hay muchísimos vehículos de inversión y muchas personas dicen que un ETF o un fondo indexado es la única y la mejor forma de hacer dinero en el mercado y que invertir en acciones individuales es más una apuesta o suerte. Muchos otros no están de acuerdo con eso, ya que muchos deciden invertir en acciones individuales, pero ya que estamos en una caída del mercado, aunque se ha recuperado un poco en la última semana, aunque ayer hubo una pequeña caída, sería bueno comparar también los ETFs. Al escoger un ETF inviertes en un sector en específico o una industria en específico, pero la pregunta es, ¿cuál es el sector que en realidad nos puede hacer más dinero durante una recesión económica como la que estamos pasando ahora? Y es la misma pregunta que nos hacemos al momento de invertir en acciones individuales. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablar sobre diferentes ETFs, los cuales me llaman mucho la atención. La gran mayoría de estos ETFs que voy a hablar no los he mencionado antes en el canal. Y decidí hacer este video ya que muchos de ustedes me suelen preguntar sobre ETF, cuál es el mejor para invertir en el momento, cuál es el que paga más dividendo, cuál es el mejor de growth, de tecnología o de esta industria o de aquella. Así que empecemos con diferentes ETFs. Pero primero que nada, tengo que decir una frase la cual la escuché a un youtuber hace mucho tiempo en un video y se me quedó completamente grabada desde entonces. Normalmente cuando hablamos de ETF pensamos que es como un matrimonio de muchos años. Lo ven como algo aburrido, un compromiso a largo plazo, algo que no muchas personas están dispuestas a hacer, con bajos retornos y poca acción en comparación con una acción individual. Pero la verdad es que más acción o movimiento en la inversión no siempre significa que sea una mejor inversión ni que sea lo mejor. Más bien suele ser muchísimo más riesgoso y te puede llevar a tener muchas más pérdidas, como también muchas más ganancias, pero el riesgo es el doble. Y lo digo por experiencia. Como muchos saben, yo invierto en acciones individuales. Tengo un pequeño portafolio en la plataforma de M1 Finance de ETF que comencé con ustedes hace muchísimo tiempo como un experimento. Pero gracias a las caídas de este año, he dejado ese proyecto un poco abandonado y no he agregado tanto a ese portafolio desde entonces, ya que me he dedicado a aumentar mis posiciones en mi portafolio principal de Robinhood durante estas caídas. Aún así entiendo el amor por los ETFs y porque muchos grandes inversionistas y personas de negocios como Warren Buffett, Jack Bogle y entre otros dicen que lo mejor que pueden hacer es invertir en un ETF, ya que es la manera más fácil. La manera de explicar el por qué Jack Bogle piensa que es el mejor vehículo de inversión es diciéndonos que no deberíamos tratar de conseguir una aguja en un pajar, sino comprar el pajar completo. Y hay que decir que tiene un poco o bastante lógica. Déjame explicarte por qué. Todo el mundo trata de buscar el siguiente Apple, el siguiente Amazon, el siguiente Tesla, la compañía que tiene más potencial en el momento para así tener mayor retorno en los próximos meses. Lo digo por experiencia también. El problema es que no es tan fácil como parece o como se dice ser y puedes terminar perdiendo muchísimo dinero porque vamos a decir que por ejemplo inviertes en 5 acciones de tu portafolio, en 5 años una de esas acciones se va a la quiebra o le va muy mal y la acción se ve muy afectada gracias a eso. El 20% de tu portafolio se viera completamente afectado suponiendo que invertiste la misma cantidad de dinero en esas 5 compañías. En cambio, al invertir en un ETF o un fondo indexado como el S&P 500, por ejemplo, está muchísimo más diversificado y el riesgo es mucho menor. Aún así, se tiene que decir que no porque inviertas en un ETF harás dinero sí o sí y no necesitas investigar al respecto, no. Porque la verdad es que al invertir en un ETF debes entender en lo que estás invirtiendo aún más, al igual que las acciones. ¿Cuáles son los holdings de ese ETF? ¿Te sientes cómodo con esas compañías o esos holdings y el riesgo que conlleva? No es lo mismo invertir en el Dow Jones que en el ARK Invest o en el Nasdaq o en el S&P 500 o en el ETF de energía renovable y demás. Son completamente diferentes. Aunque muchos compartan muchas compañías entre ellos, el enfoque es muy diferente. Es por eso que siempre digo que aunque considero que invertir en un ETF es menos riesgoso que una acción individual, no quiere decir que sea mucho más fácil que una acción individual. Y esto me lleva a, en mi opinión, una de las cosas difíciles de invertir en el ETF.
Al analizar una compañía tienes muchísima información sobre el CEO, su hoja de balance, su income statement o sus ingresos financieros, lo que te ayudará a calcular un precio indicado para invertir o el valor intrínseco de esa acción para ti, para tú comenzar una posición en esa compañía. Mientras que con un ETF no es tan fácil saber cuál es el mejor precio para invertir en el momento. Es por eso que quien invierte en ETF suele invertir constantemente la misma cantidad de dinero mensualmente para así tener un buen promedio, así compra en precios altos cuando la economía se encuentra muy bien o en precios bajos cuando la economía se encuentra muy mal. Pero ahora sí, hablemos de los ETFs que me llaman la atención. Existen diferentes tipos de ETFs, al igual que existen diferentes compañías y demás, pero quiero comenzar a hablar por los que rastrean una industria en específico. El ETF número 1 en esta lista es el de semiconductores. En este momento estamos viendo cómo la tecnología avanza muy rápidamente por minuto. Como siempre he dicho, en mi opinión, una compañía que no está implementando algún tipo de tecnología en sus fundamentos se está quedando un poco atrás. Y algo bastante importante en el medio de toda esta revolución tecnológica son los chips de semiconductores. De compañías tales como Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm y muchas más, la cual hay tantas que nos hace dudar en cuál es la mejor para invertir. Incluso yo tengo AMD y Nvidia en mi watchlist porque ambas me gustan muchísimo, pero aún no termino de decidir en cuál invertir. Existen varios ETFs, pero dos de los más populares son SMH, que es el VanEck Semiconductors, y el SOXX, que es el iShares Semiconductors. El primero, el SMH, invierte en Taiwan Semiconductors, Nvidia, ASML Holdings, la cual sé que muchos de ustedes les encanta esa compañía, Texas Instruments, Intel, Qualcomm y más. Se enfoca más que todo en Estados Unidos, pero también tiene una buena parte en Taiwán y los Países Bajos, con un retorno promedio anual del 21.44% en los últimos 10 años. Y ahora el segundo ETF que mencioné, el SOXX, comparte compañías con el anterior como Texas Instruments y Nvidia y más, pero este también tiene AMD, Microtechnology y muchas otras compañías. Este ha tenido un retorno del 21.38% anual por los últimos 10 años y aunque se comparten compañías, son diferentes de alguna forma. El segundo ETF en esta lista se enfoca en una industria bastante caliente por el potencial que tiene y esta es la industria de la energía renovable. Muchos países ya han prohibido la venta de carros o vehículos de gasolina a partir del 2035 y eso también va a pasar con muchas otras industrias. El único problema es que al ser una industria tan caliente en el momento, con tantas restricciones como esa, hay muchas competencias y volvemos al tema de que no sabemos cuál es la mejor compañía o la que va a resultar ganadora en los próximos años en esta industria de energía renovable. Este ETF es el iShares Global Clean Energy ETF con un expense ratio de 0.40%. Aquí podemos ver sus top 10 compañías en el momento, la cual son buenas, y el retorno ha sido del 13.24% anual por los últimos 10 años. Aún así, existen muchos ETFs más en esta industria y es importante que vean que se sienten cómodos con las compañías que se encuentran en ese ETF. Aún así, tanto el de semiconductores como el de energía renovable, pienso que les puede ir bien a largo plazo gracias al avance que ha habido en la industria en los últimos años y el potencial que aún le queda por delante. Ahora, los siguientes ETFs serán más enfocados en cuál es tu meta de inversión. Si estás en busca de invertir en dividendos o en growth, en bonos, ok. Para los dividendos hay un ETF bastante bueno y famoso llamado Schwab US Dividend Equity ETF con un expense ratio obviamente muchísimo más bajo que el anterior o que los otros dos ya mencionados, de 0.06%. Este ETF se enfoca en rastrear básicamente el Dow Jones de US Dividend 100 y estos son sus top 10 compañías tales como Texas Instruments, Home Depot, Pfizer, PepsiCo y muchas más de varias industrias, pero enfocado en un buen dividendo. Más que todo enfocado en tecnología, como la gran mayoría de las cosas hoy en día nuevamente, y luego también se enfoca en compañías de finanzas como bancos, también en salud y demás, con un retorno de aproximadamente 13.42% año tras año por los últimos 10 años, que obviamente no es un 20%
20% como muchos buscan, pero hay que tener en cuenta que, como dije al principio, al tener un menor retorno también tiene un menor riesgo de caída. Ven como lo que va de año ha caído 6.23%, mientras muchos otros ya mencionados han caído más de un 20%. Este ETF también tiene un dividendo de 3.25%, el cual pienso que es bastante bueno, más el retorno que ha tenido el ETF año tras año como tal. Si quieren algo un poquito más de growth, porque les gusta invertir en el growth, porque les gusta un poco más el riesgo, pero aún siendo un ETF, serían los ETF de growth como el VUG, el QQQ, ya que son bastante famosos también. El VUG tiene un expense ratio de 0.04%, un retorno de 13.51% en promedio, y podemos ver cómo se enfoca mucho más en tecnología y compañías como Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Google y muchas más muy famosas en la industria en este momento. Pero al estar tan pesado en tecnología, vemos que el retorno de este año ha sido bastante malo, una caída de casi el 30%, al ser un poco más riesgoso que el de dividendos, como les estaba diciendo. Por último, obviamente tenía que hablar del más popular, y este es el S&P 500 o también el VOO, el cual es el que rastrea el S&P 500 pero de Vanguard. Sé que dije que hablaría de ETFs que no había hablado antes en este canal, pero este es el principal en mi opinión y que se enfoca en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, lo cual es casi el 80% de todo el mercado de valores, y obviamente es una economía, la de Estados Unidos, la cual ha sido bastante fuerte en los últimos años. Y yo no espero que eso cambie en el corto plazo. Es por eso que invertimos muchos en el mercado de valores. Pienso que es importante diversificar nuestro portafolio, ya que es imposible saber qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo. Y es imposible saber qué va a pasar en el futuro. Solo que normalmente al invertir en compañías a largo plazo, en este tipo de compañías a largo plazo, apostamos a que la economía continúe creciendo como lo ha venido haciendo por años, y es por eso que invertimos en el mercado de valores de los Estados Unidos. Aunque también hay muchas buenas compañías a nivel internacional y también existen muchos buenos ETFs a nivel internacional. Si quieren que les hable de ellos, déjame saber abajo en la sección de comentarios, pero quiero saber cuáles son los ETFs que a ti te llaman más la atención, si inviertes en alguno o no. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas si aporté algo de valor en este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.